Una situación muy delicada que no está del todo clara se está presentando en Bogotá. Tiene que ver con un presunto abuso a menores indígenas en Veracatío. Nos acompaña a esta hora el señor secretario de Integración Social de la ciudad, Roberto Angulo. Secretario, primero, buenos días. Gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y de Canal 1. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a toda la mesa de trabajo de Caracol. ¿Qué sabemos de este episodio? Que tiene una serie de complicaciones, que los padres no están. ¿Qué es lo que tenemos en claro, secretario? Bueno, Gustavo, tenemos un poco más de información que la que teníamos anoche. Si quiere le cuento un poquito más el detalle. Ayer a las cerca de las 4:30 de la tarde, dos niños se acercaron al equipo de salud que está en La Rioja, dos niños en Veracatío, y les comentaron que se sentían mal, que estaban como con malestar. Ahí mismo fueron evaluados y se activaron las alarmas con la Secretaría de Salud, en donde estos niños fueron trasladados al Hospital Santa Clara, fueron evaluados, activándose código blanco en ambos casos, ¿cierto? Confirmando un caso de abuso sexual. Ahí mismo se activó la ruta por ICF y Fiscalía. Entonces tenemos dos niños de 10 años. Estos niños de 10 años nos direccionaron a una hermanita de ellos, ¿sí?, de 13 años, y a otra niña de 14 años que también forma parte de este grupo, ¿sí?, como el grupo de amigos que tenían, pues frente a las declaraciones que ellos habían hecho a la Secretaría de Salud. Activamos la ruta con las niñas, una de ellas tuvimos que buscarla por la vía del colegio, fueron llevadas al Hospital Santa Clara y a ellas les fue descartado el código blanco, pero siguen hospitalizadas y con el ICBF por la ruta de abandono, ¿sí? No aparecen los padres. En ninguno de los casos, en los dos primeros niños de 10 años, ellos dicen que sus padres no están en La Rioja hace más de 2 meses, ¿sí? Y en los otros dos casos están activadas las rutas de ICBF por abandono, ¿sí? Entonces tenemos a los 4 niños en esta situación, 2 niños y 2 niñas. Es una situación lamentable, ¿sí? Nosotros como distrito rechazamos esta situación, Gustavo. Estamos trabajando permanentemente por la protección de estos niños. Hemos podido entrar con nuestros servicios de integración social, pero hay algunos voceros de La Rioja que no permiten que los niños accedan a nuestros servicios. Nosotros en integración social hicimos una revisión y ninguno de los 4 niños que están en esta situación ha estado en nuestros servicios, es decir, forma parte de los niños que no están siendo protegidos porque los voceros no nos han permitido llegar a ellos. Ahora, doctor Angulo, ¿quién está entonces a cargo de los niños? Es decir, si hay 4 niños, dos de 10, uno de 13, uno de 14, y los papás no aparecen hace 2 meses, ¿ellos estaban con quién? ¿Estaban yendo al colegio? ¿Quién los cuidaba? Es decir, ¿en qué condiciones estaban? Digamos, ellos forman parte de núcleos familiares que están en La Rioja, ¿cierto? En donde casi siempre tienen un acudiente, un pariente, tienen a los papás. Las caracterizaciones que nosotros tenemos muestran que estos acudientes son flotantes porque van y vienen, ¿cierto? Pero necesariamente están en su comunidad. La Rioja, digamos, y los hogares que están ahí los rodean a ellos supuestamente como el primer anillo que son, después de la familia, y es la comunidad. No en todos los casos hemos podido actualizar la caracterización. Esa es otra de las barreras que nosotros tenemos. El diálogo con los voceros es muy difícil y por eso nosotros estamos trabajando como a la manera de un PMU, en el caso de la Florida, activando rutas y con unas visitas semanales en el caso de La Rioja para poder tener a los niños en nuestros servicios. Secretario, ¿ya se tiene identificado a los padres? Y lo pregunto por saber si ya se inició alguna acción de tipo penal contra los padres de estos niños por abandono. Sí, señora, ya se activaron todas las rutas posibles. Nosotros mismos en Integración Social hicimos una denuncia penal desde el día de ayer. Las rutas que se activaron con cada uno de los niños conectaron ICF, Policía de Infancia y Fiscalía, ¿cierto? Las 2 de Código Blanco y 2 de abandono con el ICF. Todo eso están dando. Ya hay algunas pruebas, digamos, o relatos de los niños que empiezan a coincidir,
pero pues esto forma parte ya de los indicios que tiene que tener en cuenta la Fiscalía en su investigación. Señor secretario, muchas gracias y volveremos a hablar del tema, ojalá lo mejor para estos menores de edad. Muy amable, buen fin de semana para usted. A ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Día de los músicos de su patrona Santa Cecilia, un saludo grande para la más importante música de mi vida, Ligeia Ospina, después vienen yo, Paul, George, Ringo y toda esa gente. Vamos al drama que vive Europa con los misiles y la reacción del Kremlin. Juliana, a todo esto que estamos viviendo desde hace varias horas. Rusia aseguró hoy, un día después del lanzamiento de un misil balístico hipersónico, que este ataque demostró su capacidad de respuesta ante el empleo de armamento occidental de largo alcance contra su territorio. En la típica rueda de prensa telefónica de Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, afirmó que la parte rusa demostró claramente sus capacidades ante las insensatas acciones de Occidente en apoyo de Ucrania, y añadió que dice estar seguro que Estados Unidos entendió este mensaje. Este mensaje se da luego de conocer que el Consejo de la OTAN se reunirá con Ucrania el próximo martes, precisamente para tratar de analizar el ataque de misil que disparó Rusia ayer contra Ucrania. 6 de la mañana, 53 minutos, vamos al escenario de las elecciones en Venezuela que todavía nos sigue dando de qué hablar. Yo todavía tengo mi esperanza, ¿sabe? Yo no. ¿No? No creo. Lo que pasa es que Entonces la va democracia guaidizar. Sí, bueno. Guaidodizar. Pues estamos a 21 de noviembre. 22 de noviembre, Nicolás Maduro se posesiona el 10 de enero, enero, es decir, falta un poco menos de 2 meses. Y la noticia del momento es que el gobierno de Ecuador acaba de aceptar y de reconocer a Edmundo González como mandatario de Venezuela y no a Nicolás Maduro. Y obviamente cuestionando lo mismo que ha cuestionado la Unión Europea, que han cuestionado países como Chile, por ejemplo, de manera muy contundente, que son las elecciones en ese país, la verdadera legitimidad de las elecciones en ese país. A este reconocimiento de Edmundo González se suma ahora Ecuador, otros países previamente lo hicieron, como Estados Unidos, que fue una noticia grande la semana anterior, Italia también ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pero lo cierto es que a un mes y medio de las elecciones, Maduro no parece tener intenciones de no posesionarse. 6:55, Alejandro, todo lo que ha pasado en las últimas horas en el mundo, delicadísimo, Alejandro. Gustavo, el mundo está muy convulsionado y cada día es más impredecible y las últimas noticias no son buenas y son bastante complicadas. Putin disparó por primera vez un misil intercontinental contra Ucrania y le advirtió a su país en una locución presidencial que estaba dispuesto a atacar a los países cuyas armas se utilizaran contra Rusia. Es decir, la guerra en Ucrania se está escalando a grandes velocidades, estamos acercándonos cada vez más a una tercera guerra mundial y ya está generando mucha preocupación en sectores de expertos de geopolítica y geoestrategia militar. En Brasil, la Policía Federal acaba de terminar una investigación donde imputa cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 36 personas, altos cargos que eran ministros y militares de su gobierno, por la siguiente acusación: conspiración golpista y participación en una trama para asesinar ni más ni menos que al presidente Lula en su momento que se iba a posesionar y a su vicepresidente. Hasta dónde llegó la situación en su momento en Brasil. Lo tercero es que en el Medio Oriente la situación se está complicando. La Corte Penal Internacional acaba de emitirle una orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza. Esta situación pues enreda la situación de Netanyahu, lo atornilla de cierta manera en la medida en que él, que además ya tiene unos problemas de investigaciones por corrupción al interior de su país, pues va a atar su futuro judicial a su permanencia en la política y eso puede dificultar una salida donde él va a poner quizá su situación personal o judicial por encima de las razones de Estado y la situación de la guerra en el Medio Oriente. Y rematamos con un fracaso estruendoso en la cumbre de cambio climático en Bakú, Azerbaiyán, donde no se pudieron poner de acuerdo en el borrador donde querían, y la situación donde más desacuerdo generó fue un gran fondo
donde la mayoría de los países querían que se hiciera un fondo por $1 billón anuales financiado por las naciones desarrolladas, por los países ricos, borrador que no quiere firmar la Unión Europea, que no quieren firmar los Estados Unidos, donde China dice que no quiere ser un país donante, sino quiere seguir siendo un país receptor. Los países árabes, por su lado, dijeron que no podía aparecer en ese borrador la desaparición de los combustibles fósiles, de la cual hoy en día dependen sus economías, es decir, fracaso de la cumbre climática en Bakú, para no poner el ingrediente de la victoria de Donald Trump, un crítico del cambio climático que acaba de nombrar como secretario de Energía a un hombre de la industria del petróleo y negacionista de estos temas de calentamiento global. Es decir, no son buenos tiempos en el mundo. Las últimas 24 horas son unas noticias muy graves en lo político, en las guerras y en la defensa del medio ambiente y protección del planeta. Muy triste.